tienen distintas formas, ¿no?, de abordar y de proveerte los conceptos que aprendemos para programar. En términos del uso de memoria y cómo se va asignando este recurso, los lenguajes requieren, algunos de ellos, de algunas instrucciones obligatorias, le llamaremos normativas, para poder administrar la memoria, ¿ya?, de manera estática en términos de saber o de conocer, ¿no?, la información alrededor de lo que es una variable o que los lenguajes con sus compiladores puedan deducir o inferir los tipos de datos, y en distintas etapas, ¿no?, la asignación de memoria se hace. El caso de Java es o está definido como un lenguaje estáticamente tipado. ¿Qué significa? Que cuando nosotros utilizamos algún recurso, por ejemplo, de datos, un dato, lo primero que se tiene que hacer con este dato que está representado a través de una variable es declararlo, luego definirlo y luego usarlo, ¿no? Esas tres etapas, digamos, en ese orden, es ideal que se den. En esta clase de lenguajes, las declaraciones vienen a ser, podríamos decir, instrucciones muy importantes a la hora de asignar el recurso de memoria en tiempo de ejecución. Entonces, sobre la base de esa instrucción de asignación, que no tiene ninguna relevancia funcional, le llamaremos, a la hora de resolver el problema, sino más bien tiene una relevancia informativa. Se da cuando estamos hablando de lenguajes de programación estáticamente tipados, ¿ya? Y eso me permite, a la hora de ejecutar, definir con claridad, la suficiente claridad, la cantidad de memoria que va a requerir alguna variable que se va a utilizar en algún ámbito, ¿no? Por su lado, los lenguajes dinámicamente tipados usualmente no requieren que haya una declaración, ¿no?, una instrucción de declaración explícita separada para poder determinar qué tipo de información va a contener una variable. Usualmente esta información la va a inferir por la forma de usar, ¿de acuerdo?, la variable. Eso sí, la definición y el uso siguen siendo importantes, ¿no?, en esta clase de lenguajes. Para poder utilizar una variable, siempre es deseable que primero la definas. Es por esa razón que cuando tú compilas a veces un programa, puede suceder, tienes una variable declarada, por ejemplo, en los lenguajes estáticamente tipados, y con un if then else, por decir, ¿no?, ustedes definen la variable, pero probablemente no por todas las vías posibles de acceso que se puede tener a las instrucciones del programa, hay una definición de la variable. Entonces tu compilador te va a informar, ¿no?, que la variable puede no haber sido definida, y ese es un peligro, ¿no?, que dependiendo de los compiladores te pueden dejar pasar o no dejarte pasar, te están advirtiendo. Eso sucedería cuando nosotros estamos tratando de usar la variable sin que esté definida. Eso suele suceder. Pero, a ver, en resumen, cuando tenemos las variables, cuando nosotros usamos variables, siempre vamos a ocupar espacios de memoria, ¿ya? Y va a depender del tipo de dato que tú decidas almacenar para asignarle más o menos memoria, ¿ya? Y también va a depender mucho del tipo de datos que represente una variable para definir cuál es el momento
en el que realmente se le asigna el espacio para el dato y qué se le asigna cuando se declara, ¿ya? Porque eso va a depender del tipo de dato que tú estás representando. No es lo mismo el trato con un tipo de dato primitivo que con un tipo de dato compuesto. Vamos a ver, nosotros vamos a analizar este tema desde el punto de vista de un lenguaje de programación estáticamente tipado. Cuando tenemos algo dinámicamente tipado, sucede similar, pero el momento en el que sucede no es el momento de la declaración, ¿ya? Dentro de lo que son estos lenguajes estáticamente tipados, la declaración tiene una misión importante dentro del ámbito de la programación y básicamente es definir de manera no ambigua, a priori, la cantidad de memoria que se va a requerir, ¿ya? A eso se llama estáticamente tipado, o sea, no infiere, ¿no es cierto? Tú le dices para qué sirve esta variable o qué se compromete a contener y dependiendo de eso, pues se te va a asignar espacio de memoria en tiempo de ejecución, todo en tiempo de ejecución, ¿correcto? Mientras estamos compilando, no se asigna memoria, nada. La compilación lo único que hace es una verificación de reglas sintácticas de escritura y de reglas semánticas de tipo y de posibilidad de ejecución. Ya eso se fija. Pero ejecutar no, la asignación real de recursos cuando se hace, cuando estamos en ejecución. Ok, vamos a suponer que la memoria es una suerte de un espacio organizado, fíjense como el que está hacia su mano derecha de la diapositiva, y que es un conjunto de registros. Cada una de estas celdas, le llamaremos, que tenemos acá, se denomina un registro en la memoria. Y cada registro tiene una capacidad de almacenamiento. Entonces, eso depende mucho, uno, de la arquitectura de tu computador y dos, del software que tú estás utilizando para utilizar la arquitectura del computador. Y entonces, en la actualidad, lo mínimo que se usa son arquitecturas de 32. No tanto porque la arquitectura del computador está así, sino más bien porque los lenguajes de programación o la tecnología o cualquier aplicación que tú usas todavía está trabajando con tecnologías de 32, ¿no? Entonces, cuando tú bajas una aplicación o algún lenguaje, hay muchos sitios oficiales, a ver, vayan a curiosear un poquito lenguajes de programación y cuando se quieran bajar, a veces te dan la opción, ¿no es cierto?, de bajar a la versión a 32 bits o la versión a 64 bits. ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver con cómo se maneja, ¿no?, esta memoria. Bueno, pero para nosotros, a ver, vamos a manejar de la siguiente manera. La memoria, si tuviéramos que representarla gráficamente, vendría a ser una colección de registros y cada uno de estos registros se identifica del otro por la dirección en la que vive. Entonces, la memoria tiene dos datos importantes asociados. Uno es la capacidad de cada una de estas celdas, que se denomina registro, y dos es la dirección, ya que es la que me permite identificar de manera unívoca, sin opción a dudas, cada uno de estos registritos. Entonces, cuando tenemos nosotros un programa, ¿qué te va a ir asignando? Te va a ir asignando porciones de estos registros, un registro, varios registros en distintas posiciones, o te puede necesariamente asignar un conjunto de registros que están contiguos. Eso va a depender del tipo de dato que tú estás manejando. Por su parte, si nosotros tuviéramos un programa en la cual tenemos dos declaraciones, estas, ¿no?, de la variable A y la variable B, ambas dentro de lo que es la programación y dentro de lo que es el lenguaje de programación que utilizamos, están haciendo referencia
a datos que son de tipo primitivo. Entonces el int, el char, el double, el lag, el short, el boolean, todos esos son datos primitivos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué se refiere con datos primitivos? A que a priori, cuando tú utilizas uno de estos tipos, ya se sabe cuánto de espacio requiere, ya para administrar el contenido de esa variable. Por ejemplo, una variable de tipo entero tiene una capacidad de almacenamiento. Te dice, podemos almacenar en esta variable un valor más menos algo, ¿de acuerdo? Que es usualmente 2 elevado a la 32. Esa es la cota que nosotros tenemos para almacenar un número en una variable de tipo entero. ¿Ya? Entonces, cuando tú vas a ir a aprender un lenguaje de programación, como siempre, ¿no? Se recomienda, lo primero que tienes que ir a averiguar son las cosas básicas del lenguaje, ¿no? Cómo se trabaja con las variables, si es estática o dinámicamente tipado, qué tipos de datos tiene el lenguaje, ya cuáles son primitivos, cuáles son los límites de valores que puede almacenar una variable de algún tipo. Todas esas cosas tienes que ir a averiguar, ¿ya? Cómo se escriben las estructuras de control. Pero para efectos de esta unidad que nosotros estamos avanzando, pues más nos interesa los tipos de datos, ¿no? En el caso de Java, estos que les he mencionado vienen a considerarse tipos de datos primitivos. ¿Por qué se denominan así? Porque a priori nosotros sabemos cuál es la capacidad de almacenamiento que tiene. Entonces, cuando tenemos una variable de tipo int, no es correcto pensar que cualquier número entero puede ser contenido de esta variable A. Nosotros sabemos que son enteros que están en un rango de posibles valores. Es limitado. ¿Por qué? Porque el tipo de dato int ya tiene por definición una limitación que a su vez está definida o está determinada por la arquitectura del computador. En este caso, entonces, un entero, un int, en terminología javera, utiliza un registro de 32 bits para almacenar, ¿no? Entonces, si suponemos nosotros que esta memoria tiene registros de 32 bits, cuando hacemos la declaración, ¿qué es lo que sucede en tiempo de ejecución? Es reservar tanta memoria como se requiera para en un futuro almacenar contenidos en la variable A que sean de tipo int. Como el tipo de la variable es int, sabemos que un int utiliza un registro de 32 bits. Entonces, en este momento, cuando se declara, es el momento en el que se le asigna ¿ya? Un espacio libre en la memoria de acuerdo al requerimiento, ¿no? Que está dado por el tipo de datos de la variable. El char también va a utilizar mínimamente un registro para poder almacenar un carácter. Recuerden que en tecnología javera, el char hace referencia a un tipo de dato que que almacena el código numérico de un carácter, que no es el código ASCII, sino su código es más grande. Y entonces requiere un registro más grande también para almacenar. El código ASCII es un código de 8 bits. En cambio, el código que almacena Java, ¿me puede decir alguien qué código es? ¿Y qué caracteres puede o cuántos símbolos distintos puede almacenar un char en Java? 1. Claro, almacena un carácter, pero ¿cuánto espacio necesita? 16 bits. 16 bits, ¿de acuerdo? Porque los caracteres que almacena en Java son código Unicode, se llama, ¿no? No es ASCII. En cambio, el ASCII utiliza 8 bits. En este caso, si la memoria, por ejemplo, está trabajando a 32 bits,
Para esta variable que es B, cuando se haga la declaración también se le va a asignar un registro de la memoria. No requiere más espacio de memoria para almacenar un carácter y tampoco requiere más espacio de memoria para almacenar un int por las capacidades que tiene, ¿no? O que maneja de valor estos tipos de variables. A este tipo de asignación, fíjense, se le denomina asignación estática. Es decir, que una vez que nosotros le damos este espacio para la variable en tiempo de declaración, pues no vamos a requerir más espacio para A ni más espacio para B. Podemos definir su contenido, podemos utilizarlo, podemos cambiar su contenido y siempre va a trabajar sobre el espacio de memoria que se le asigna. Entonces, cuando tenemos este tipo de variables, el tipo de asignación física de memoria que se hace internamente en el computador se denomina asignación de memoria estática, ¿ya? Así. Ok. Entonces, si nosotros observamos las siguientes instrucciones que se tienen en ese pedacito de código, tenemos 3 asignaciones, ¿no es cierto? Y esas asignaciones tienen la misión de establecer el contenido de las variables. ¿Y dónde se van a almacenar esos contenidos? En esos registros de memoria. Obviamente aquí el 35 no se va a almacenar como 35. ¿Cómo se va a almacenar? Como un conjunto de bits que va a ocupar 32 dígitos, ¿de acuerdo? Porque el registro es de 32. Aquí este B, por ejemplo, que es la letra A, se va a almacenar como un código numérico correspondiente al 65. Pero tampoco se almacena como un número en decimal, sino más bien se almacena como un número en binario, ¿correcto? Es más, ni siquiera se almacena un número binario. El número binario también es una abstracción de lo que realmente sucede en la memoria. Nosotros sabemos que nuestra computadora está alimentada por energía, por electricidad, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros almacenamos básicamente es energía, ¿ya? Son voltajes que se almacenan en la computadora, más menos algo, y eso se puede discretizar y nosotros para mayor entendimiento, en vez de decir, no ve más 5 voltios, menos 5 voltios, menos 5 voltios, más 5 voltios, más 5 voltios, decimos 1, 0, 0, 1, 1, porque discretizamos, digamos, estas energías, ¿ya? Digitalizamos, eso se llama digitalizar, ¿no es cierto? La forma de trabajar con la computadora. Pero básicamente, cuando nosotros tenemos entonces variables que son de tipo primitivo, la forma de asignar memoria se hace de manera estática. ¿Por qué? Porque se sabe a priori cuánto de espacio en total se requiere para cada una de estas variables. Y una vez que se le asigna esa memoria, pues no se requiere de mayor memoria, ¿ya? No sucede lo mismo cuando nosotros tenemos una variable que representa a un tipo de dato compuesto. Por ejemplo, C. C estamos declarando como que va a ser un arreglo de enteros, ¿cierto? Y este arreglo de enteros, que viene a ser C, lo único que nosotros sabemos es que en el futuro este C va a almacenar más de un entero. Es más, fíjense, en esta declaración, porque solamente es declaración limpia, no tenés la menor idea de cuántos enteros pretende almacenar C. Pero en la instrucción de declaración, pues necesariamente nosotros vamos a tener que asignarle por lo menos la mínima cantidad de espacios de memoria para poder hacer referencia a la variable C. Fíjense, cuando nosotros asignamos memoria, básicamente, ¿qué rol juegan los identificadores de mis variables? Juegan el rol de un alias, de un nombre adicional que se le da a una dirección de memoria, ¿ya? Acá nosotros tenemos
la dirección 103, la dirección 300, por ejemplo, la 103 la hemos asignado para la variable A, pero cuando nosotros programamos no le estamos diciendo, ¿no ve? Ingrese a la dirección 103, ingrese a la dirección 300, no programamos así. Los lenguajes de programación son de alto nivel, ¿por qué? Porque son muy apegados y muy considerados con nosotros los programadores. Entonces nos dan la oportunidad de utilizar nombres que tengan significancia para nosotros a la hora de hacer un plan, ¿ya? Y es por esa razón que te dicen que los identificadores de una variable tienen que ser autoexplicativos, ¿ya? Tienen que tener alguna significancia conceptual y lógica para el programador. En este caso, fíjense, mis variables no tienen ninguna significancia. Para mí no son autoexplicativas, solamente estoy utilizando letras del alfabeto, obviamente, porque estamos tratando de explicar un concepto y no más bien explicar una solución. Pero si nosotros utilizáramos las variables para hacer una solución, la recomendación es que siempre utilices nombres que sean lógicamente significativos, porque resulta que estos nombres van a ser los puntos de acceso a mi memoria. Entonces, si los lenguajes de programación se han tomado la molestia, digamos, de liberarte de la responsabilidad de memorizarte posiciones de memoria y que más bien tengas que trabajar con nombres que son, que tienen relevancia conceptual a la hora de hacer una solución, pues hay que sacarle provecho a eso, ¿ya? Entonces, los nombres, fíjense, de las variables vendrían a ser como alias, ¿no es cierto? Como un apodo a una dirección de memoria. Y en realidad, entonces, las variables hacen referencia a una dirección de memoria. Si es que estás agarrando tipos de datos primitivos, básicamente en esa posición de memoria vive tu dato, ¿ya? Cuando tenemos tipos de datos compuestos, como C, pues la declaración, por norma, ¿qué te dice? Te dice que ese nombre, que es C, a partir de ahora en el ámbito en el que estás declarando, juega el rol de identificador, que significa que yo no puedo declarar otro C, porque si no ya no tendría la noción de ser identificador. Y segundo, lo que se tiene que hacer es asignarle espacio de memoria en el ámbito en el que nosotros estemos usando. En este caso, ¿cuánto espacio se le va a asignar a C? Siempre se le asigna por lo menos 1, ¿ya? Entonces, como no sabemos cuántos datos va a tener este arreglo, pues, pero sí sabemos que la variable se va a llamar C, entonces la cantidad de espacios que le vamos a asignar va a ser 1. Y fíjense, el dato por defecto que va a contener esta variable C en el registro que se le ha asignado es null. Entendamos un poquito en terminología Java qué es el null. Y en muchos lenguajes de programación existe, ¿no? Este valor de dato, le llamo, o este dato, o este valor por defecto, para poder cualificar, digamos, el valor por defecto que debería tener una contenedora. Cuando nosotros declaramos, por ejemplo, A, el valor por defecto por el tipo de dato al que representa A va a ser 0, ¿cierto? Ese es su valor por defecto. En el char también es el valor por defecto, es el carácter vacío. En el caso de C, fíjense, el valor por defecto que va a tener es null. Entonces, null viene a ser un pseudovalor, le llamaremos, ¿ya? O un valor que está definido por defecto o como valor por defecto para todas aquellas variables que son compuestas. ¿Qué significa eso? Que por el momento el dato real para esta variable no hay. Es más, ni siquiera la memoria se le ha asignado para el dato. ¿Ya? ¿Qué es lo único que le hemos asignado? Le hemos asignado una celda que en el futuro va a contener la dirección donde realmente el dato vive. Y eso, en este caso, como es un arreglo, nosotros sabemos que los arreglos hechos a mano, hechos con corchetito, siempre, ¿no? Tienen 3 estadios.
tiene la declaración, tiene la definición. La definición se divide en dos, ¿no es cierto? Para estos arreglos, lo más importante que cosa es definir el tamaño y luego definir el contenido. Entonces, cuando nosotros hacemos la definición de tamaño, ahí es donde realmente se le asigna un bloque de espacios de memoria, tantos como me diga su tamaño. En este caso particular, fíjense, debido a que mi C es un arreglo que se compromete a almacenar datos de tipo entero, entonces cuando nosotros asignemos o definamos el tamaño de esta colección C, el compilador o el ejecutor con ayuda de su sistema operativo, entonces se da cuenta que se requiere de 3 variables o de 3 registros contiguos en memoria, no separados, uniditos en memoria, que a su vez van a almacenar datos de tipo entero. Entonces, una vez que identificamos esa área rosada, ¿ya?, que está libre en la memoria, pues ya no se requiere más espacio de memoria para este arreglo, ¿ya? A esto se llama asignación dinámica, porque fíjense, cuando nosotros hemos declarado, no le hemos asignado todo el espacio de memoria que se requiere, porque en ese momento no sabíamos realmente cuánto espacio de memoria necesitaba. Una vez que hemos asignado, definido su tamaño, que ya no es una declaración, fíjense, sino es definición de tamaño, pues nosotros, sobre la base del tipo de datos que tiene esta colección, pues asignamos por norma, fíjense, cuando se trabaja con este tipo de arreglos que están hechos con corchetitos, ya sea arreglos unidimensionales, bidimensional, tridimensional, lo que se les ocurra, cuando están trabajados con corchetes, entonces cuando se hace definición de tamaño, recién se le asigna espacio de memoria contiguo. Mucho cuidado. Y esa es una de las cualidades de tener este arreglito basado en corchete. Si no tuviéramos espacio contiguo en memoria para asignarle a mi arreglo, entonces no se podría hacer la declaración, te saldría un error de que no hay espacio ya disponible, sobre todo espacio de memoria destinado para la ejecución de programas, ¿ya? Bueno, pero básicamente así sucede la asignación, ¿ya? Entonces la asignación de memoria no se hace a la hora de declarar para los datos, en este caso de C, pero sí se hace asignación de memoria para decir que en esa memoria o en ese espacio que está direccionándose, no vamos a almacenar el dato, sino más bien vamos a almacenar la dirección donde realmente vamos a tener los datos, ¿ya? En este caso, a este tipo de asignación se le conoce como asignación dinámica, ¿ya? Entonces, el haberle buscado 3 espacios de memoria para contener los datos de C, eso se ha hecho dinámicamente porque depende de cuánto es el tamaño que tú quieres, ¿no es cierto?, del arreglo. Pero como mi arreglo es de enteros, fíjense, entonces la cantidad real de espacios contiguos que yo necesito es 3. Pasado esta definición de tamaño, pues ya no voy a requerir más espacio de memoria, ¿de acuerdo? Pero la asignación de este valor que tenemos aquí del amarillo ha sido hecha dinámicamente. Por el tipo de dato que tiene este arreglo, estas 3 celdas contiguas ya hacen referencia al espacio total y real que necesita esta colectora C para almacenar 3 valores de tipo entero. Como los enteros saben cuánto espacio de memoria se requiere, entonces no vamos a requerir más espacio, ¿de acuerdo? Y ahí ya estaría definido el espacio para C. A eso se llama asignación dinámica de memoria. Cuando nosotros vamos a ir a almacenar en la celda 2 el número 56, entonces siempre vamos a acceder por aquí, ¿no es cierto? Voy a ir a mirar la celda C. ¿En qué posición está? En la 200. A esa 200 le va a sumar más 2. Va a ser una expresión matemática rápida
y va a acceder directamente a esta memoria. Entonces no necesitas recorrer nada, ¿no? Para acceder a la posición 2 del arreglo. Esa es la razón por la que a partir del lenguaje de programación C, si es que no es más antes, la posición del primer elemento de una colección siempre es 0, ¿no es cierto? En el entendido de que con una operación relativamente sencilla matemática, una vez que nosotros sabemos dónde está o dónde inicia el bloque de espacios designados para mi arreglo C, yo puedo utilizar el subíndice, ¿no?, del arreglo para acceder rápidamente a la posición de memoria que yo quiero. Diferente sería si yo tuviera un arreglo de cadenas. Fíjense, CS ya es una variable de un tipo de dato compuesto porque representa una colección. Entonces, cuando se declara, al igual que con C, mínimamente nuestro ejecutor va a asignarle la cantidad de espacios de memoria que se requiera para poder administrar esta colección de cadenas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Asignarle un espacio. Y por defecto, ¿qué va a tener inicialmente este espacio? Null, ¿ya? Como contenido. Entonces, este espacio de memoria, tanto el amarillo como el celeste, no me almacena una cadena, ¿ya? El amarillo no almacena un número, fíjense. El amarillo que almacena una referencia de memoria. Esa referencia de memoria es donde realmente yo voy a tener los espacios para mis datos. En el caso del amarillo, ¿ve? En el caso del azul, fíjense, esa celda azul está diciéndome que por el momento no he hecho una asignación de memoria efectiva, real para mi variable CS, porque no sé. Primero tengo que determinar el tamaño y luego recién asignar. En este caso, si nosotros, por ejemplo, definimos que nuestro CS va a hacer referencia a un arreglo que se compromete a almacenar 5 datos de clase cadena, nuevamente, ¿qué trabajo va a hacer? Va a ir a buscar en la memoria si es que hay una colección, un bloque de 5 registros contiguos libres, ya para asignar. Entonces, una vez que encuentre ese bloque contiguo de 5, por ejemplo, el área pintada en verde, nosotros tenemos que poner o identificar a partir de qué dirección está ubicado este bloque de espacios, ¿no? Y en este caso particular, supongamos que es la dirección 600, y esa información va a ser el contenido de CS. Ya CS no contiene una cadena. ¿Qué contiene? Contiene a su vez una referencia direccional que te dice a partir de dónde empieza el bloque de la reserva de espacios para contener los datos. Si ustedes observan, el área verde a su vez me ha asignado 5 registros, pero en cada uno de esos registros a su vez tenemos por defecto null. ¿Eso qué significa? Que este registro no está reservado o no está para contener un dato, sino más bien está para contener una referencia. ¿Por qué razón? Porque el string también es un tipo de dato compuesto, ya no es simple. Entonces, para almacenar un string, nosotros no podemos decir cuánto espacio de memoria se requiere a menos que lo definamos. Y cuando definamos de una u otra manera, recién ahí me voy a dar cuenta cuánto espacio real se necesita para almacenar el dato de un string, ¿ya? Entonces, si ustedes observan acá, todas estas celdas, por defecto inicialmente, se asignan con null, ¿ya? Entonces, CS, acá hemos asignado dinámicamente a medida de lo que nosotros requerimos, ¿no es cierto?, del espacio. Pero debido a que este es un string, estos espacios nuevamente no sirven para almacenar el dato, sino más bien sirven para almacenar las referencias donde realmente van a vivir los datos. Si en la celda 1 nosotros almacenamos ala, entonces mi celda 1 va a ir a almacenar, entre comillas, ala, pero acá no está ala,
Fíjense, acá ¿qué vamos a almacenar? A su vez vamos a almacenar una referencia a otra posición de memoria, donde vamos a tener ALA. Entonces, ¿cuántos caracteres requiere ALA? 3. La cadena viene a ser una composición de tipos de datos primitivos. Es un arreglo, ya es una colección de caracteres. En este caso, como estamos definiendo la cadena de la celda 1 como ALA, ya sabemos cuánto espacio mínimamente requerimos para almacenar ALA. ¿Y cuántos espacios se requiere? 3, ¿correcto? Porque es la composición de 3 caracteres primitivos. Entonces, nuevamente, voy a ir a buscar un espacio contiguo que tenga 3 registros libres. Una vez que identificamos este espacio contiguo, pues ahí es donde nosotros vamos a poner ALA. Entonces, aquí, ¿qué hemos almacenado? ALA. En un registro, cada carácter. Y cada carácter internamente, ¿cómo se almacena? Como un número. Ya todo en la computadora tiene representación numérica. De una u otra manera hacen representación numérica. Entonces, fíjense, acá, a diferencia del arreglo C, nosotros estamos haciendo asignación de memoria dinámicamente sobre la base del dato que vamos a tener en cada celda. ¿Ya? Entonces, aquí a esto se le llama asignación de memoria dinámica por doble partida, ¿no? Primero hemos asignado de manera dinámica estas celdas, ¿ya? Cuando hemos definido el tamaño recién, no cuando hemos declarado. Y cuando hemos utilizado cada una de estas celdas recién para definir, por ejemplo, CS sub 1 con ALA, recién hemos definido el espacio real que se necesita para almacenar un dato en la colección. Entonces, acá ustedes ya se darán cuenta que cuando yo quiero, por ejemplo, modificar ALA y le concateno, qué sé yo, la S, se supone que en la celda 1 de mi arreglo CS debería ahora estar viviendo ALAS. ¿Correcto? Pero eso, fíjense, significa que tiene que hacer una remoción de memoria. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que liberar estos 3 espacios de memoria, porque yo no puedo utilizar estito más para ponerle la S, porque fíjense, este está ocupado. Entonces, si yo quisiera hacer esa inocentada tan sencilla como decirle que CS sub 1 va a ser igual a CS sub 1 más S, entonces para CS sub 1 yo tengo que asignarle otro bloque de memoria y liberar ese bloque naranja, ¿ya? Entonces, cambiar las cadenas con concatenación, por ejemplo, con el más, o decirle tan inocentemente como que en CS sub 1 ya no va a haber ALA, sino va a haber hola mundo cruel, eso genera internamente dentro de lo que es la administración del recurso de memoria una remoción. Ya tengo que liberar los espacios antes asignados y tengo que volver a buscar otro bloque de registros contiguos que me permita almacenar esta cadena. ¿De acuerdo? Así funciona. Entonces, es por esa razón que cuando tú no defines, por ejemplo, una cadena, te puede generar un null. Y con las cosas null, si bien es cierto, es un valor por defecto, solamente para indicar que todavía no se ha asignado espacio real de memoria para el dato, pues este valor, le llamaremos que es null, no viene a representar un dato por defecto en términos del tipo de dato. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando tú tienes una variable A, el valor por defecto que se le asigna a esta variable es 0, pero resulta que el 0 es un entero, ¿cierto? Y yo con el 0 puedo sumar, multiplicar, qué sé yo. Puedo trabajar con ese valor por defecto. Pero cuando yo tengo por acá el valor por defecto null, por ejemplo, en la celda 600, eso quiere decir que el CS sub 0 todavía no ha asignado contenido, no ha definido contenido y por esa razón ni siquiera ha asignado memoria. Pero yo con esta información null no puedo concatenar,
No puedo saber el carácter de la iésima posición, no puedo, porque este null, fíjense, es un pseudovalor, no es un valor por defecto para las cadenas, que representa una cadena, no, el null es un valor que va más allá, fíjense, de un tipo específico de datos. Es un pseudovalor que me identifica que en esta celda no va a vivir directamente el dato, sino en esta celda va a vivir una referencia a futuro. Bien, ¿cómo funciona este asunto de la asignación de memoria a la hora de utilizar las variables como parámetros? ¿Cierto? Por ejemplo, nosotros acá tenemos un método que básicamente lo que hace es conseguirme el doble de n. Bueno, no importa lo que hace, pero hace esto. ¿Ya? Y para ello recibe un valor de entrada en n. Nosotros sabemos que cuando este proceso se ejecute, ¿qué va a hacer la computadora? Le va a asignar espacio local, ¿ya? Un espacio local de ejecución para esta llamada. Entonces, ¿dónde empieza primero? Empieza por el parámetro. ¿Ya? Entonces, lo primero que asigna, fíjense, es espacio para este parámetro n. Y como es un espacio local de memoria, pues dentro de este espacio de ejecución no debería haber declaración de otro n, ¿ya? Pero en memoria, fíjense, este n se le asigna un espacio. Debido al tipo de dato que representa, bueno, acá le estamos asignando directamente un registro. Y como nosotros hacemos, por ejemplo, la llamada doble A y le mando como parámetro actual A, y mi A, el último valor que tiene 40, entonces, esa 40, el contenido de A, se envía como la información que va a contener n. A ese famoso procedimiento se llama el paso de parámetros. Debido a que mi parámetro es de tipo primitivo, ya, obviamente aquí mi parámetro actual también tiene que responder, ¿no es cierto?, a lo que semánticamente representa este n. No requiere más espacio de memoria y lo que nosotros mandamos acá es una copia del valor que contiene A. Entonces, una copia del 40 se va a almacenar en N, ¿ya? Este es el 40 que está almacenado en A y este es el 40 a partir de ahora que está almacenado en N. Se ha generado una copia de valor, se llama, ¿ya? A esa clase de paso de parámetros se le denomina parámetros por valor cuando te envían el valor que tiene la variable. Y en este caso, fíjense, A, como representa un tipo de dato entero, entonces realmente en esa dirección de memoria nosotros estamos almacenando un dato, un dato valor, así le llamaremos. ¿De acuerdo? Entonces, a esta clase de parámetros, fíjense, se les conoce como parámetro por valor. Estamos mandando una copia, ¿no?, del contenido de A y lo recibimos en N. Lo primero que hace este proceso es declarar res, misma idea. ¿Qué va a hacer? Le va a asignar un espacio de memoria para poder contener datos de tipo int. Y como el entero es un tipo de dato primitivo, entonces ya se sabe, ¿no es cierto?, cuánto espacio de memoria va a necesitar. Un registro, no necesita más. Y una vez que se hace esta declaración, fíjense, por defecto el valor que se le asigna a ese registro es 0, pero este ya es un valor de dato por defecto, ¿ya? Significa que aquí ya está almacenando un valor de dato, un dato. Lo siguiente que hacemos, dice, es modificar res, ¿correcto? Mi res, ¿cuánto va a valer? Dice, mi res va a valer 80. Y mi n, fíjense, se va a modificar en 41. ¿Ya? Eso sucede. La celda roja y la azul son espacios locales, o es el espacio local para poder administrar la ejecución de este proceso. ¿Sí? Una vez que nosotros terminamos este proceso, te va a devolver, ¿no es cierto?, el contenido de res. Nuevamente, fíjense que te devuelve una copia
del contenido que actualmente tiene la variable res. Mi variable res que tiene como contenido un valor de dato. Eso no es una dirección, ese ya es un dato. ¿Y el dato qué cosa es? 80. ¿Ya? Entonces, así funciona una ejecución. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos mandado un parámetro por valor. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos este proceso? Y acá, ¿qué recibimos? Vamos a recibir como parámetro una colección, un arreglo de enteros, ¿no? Y bueno, vamos a invocar a este proceso, vamos a llamar a ejecutar este proceso con este parámetro que es C, ya este es C, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Nuevamente, ¿no ves? Se le asigna espacio local de ejecución para este proceso. Y lo primero que se hace es asignarle espacio necesario para n, ¿ya? En este caso, fíjense, n, ¿cuántos espacios inicialmente va a ocupar? 1. Pero enseguida le asignamos ese espacio, dice, por el paso de parámetros, vamos a agarrar una copia de lo que contiene C, ¿ya? Entonces me fijo, ¿qué es lo que contiene C? Lo que contiene C es una referencia direccional. Vamos a agarrar, dice, este valor, le llamaremos que es un valor referencial direccional. Fíjense, este no es un dato, información. Este es una referencia, esta es una dirección de memoria. Entonces, este dato lo vamos a copiar. Ya vamos a mandar el valor de este dato y lo vamos a poner como el estado de n. Entonces, aquí n, ¿qué va a tener almacenado en la dirección o en el espacio o en el registro que se le ha asignado a n? Va a tener definido como 200, ¿ya? Pero 200, ¿qué cosa es? No es un dato, sino es una referencia, ¿correcto? De todas maneras, ¿qué es lo que hemos pasado? Hemos pasado el valor que contiene C, una copia de ese valor lo hemos puesto en N. ¿Cuál es la diferencia entre mandar un parámetro por valor de un dato primitivo que un parámetro por valor de una referencia? La diferencia es abismal. ¿Ya? Cuando nosotros mandamos una copia, digamos, de la referencia de memoria, entonces básicamente le estás dando permiso a esta variable n que pueda acceder al bloque de memoria que tú estás queriendo o donde está la información real del arreglo. ¿Ya? Hay que tener harto cuidado. Entonces, cualquier cosa que yo haga en esta posición va a permanecer aún después del tiempo de vida del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos el paso de parámetros? En terminología Javier estamos copiando, ¿de acuerdo? El valor que contiene C de manera directa a N. ¿Ya? A eso se llama paso de parámetros por valor. ¿Cuál es la clave aquí? Que C, el valor que contiene C, no es un valor de datos, sino más bien es un valor referencial. Eso se está mandando como copia, ¿ya? En terminología Javera, fíjense, el concepto de parámetro por referencia no se maneja así a cabalidad. Todo lo que maneja JDK son parámetros por valor, que significa que una copia del valor se va a mandar. Ahora, el otro tema es qué valor es el que está almacenando esa variable. Queremos saber si es un valor de dato que corresponda a un tipo de dato primitivo o es un valor referencial. ¿Ya? Si es un valor referencial, entonces esto va a suceder, ¿no es cierto? Cuando yo haga uso de n, estoy haciendo uso de todo este bloque también, que resulta ser el mismo bloque de C. Ya no estoy generando otro. Entonces acá, cuando ejecutamos este proceso, la primera instrucción, que es la declaración, me va a permitir definir un espacio local, ¿no es cierto?, para res, que por defecto va a estar en 0. Hacemos la segunda instrucción, y acá fíjense, res, ¿cuánto va a valer? 102, ¿ya? Porque C sub 2, ¿cuánto? O N sub 2, ¿cuánto vale? 56. Hace las operaciones y esto va a valer 112. Pero a su vez, con este operador de autoincremento vamos a modificar la celda 2 del arreglo N. Y N está diciendo que empieza el bloque en 200, entonces la posición 2 está en la 202.
A esa 202 le va a aumentar 1. Entonces, ¿cómo cambia 57? Fíjense, en este espacio va a cambiar 57. Termina el proceso y el espacio local, fíjense, de que se le asignó a ese proceso, también desaparece. Pero ¿qué es lo que persiste? El cambio que nosotros hemos hecho. Van a tener harto cuidado. Cuando ustedes mandan como parámetro un arreglo, entonces no le estás mandando todo el arreglo así como tal vez nosotros pensamos, ¿no es cierto? Lo que le estás mandando es la dirección donde están almacenados los datos del arreglo. Entonces, cualquier cosa que yo pueda hacer en el arreglo en este ámbito, aún perduran después de que el método ha muerto. Ya, mucho cuidado con eso. Mucha gente a veces dice, no, aquí hemos mandado, este es un parámetro por referencia. No, en realidad, lo que nosotros hemos mandado es un parámetro por valor, pero ese valor, en terminología Javera, era una referencia a una dirección de memoria. Entonces, le estoy dando permiso a que accedan, ¿no es cierto?, a todo este bloque rosado, ¿ya? Pero cuando termine el proceso, ¿quién muere? Muere N, pero solamente esta se libera, y muere res, este espacio se libera. Todo lo que nosotros hayamos hecho en el área rosada va a persistir, porque esta área rosada está siendo utilizada todavía por C. ¿De acuerdo? Esa clase de cositas hay que saber, ¿ya? Y sacarle provecho a la hora de programar. Y eso vamos a hacer, probablemente ya hemos hecho esto muchas veces en programación sin darte cuenta, o a veces cuando programas resulta que mandas un parámetro y resulta que todo te lo tuerce, ¿ya? Entonces, cuando tienes recursividad, esa clase de cosas tienes que tener a tu cuidado, sobre todo cuando manejas colecciones. Tú juras que eliminar un dato no es tan peligroso sobre un parámetro, y resulta que si ese parámetro está pasado por, o sea, es un parámetro que tiene asignación dinámica de memoria, o su valor es una referencia, entonces te puedes llevar interesantes sorpresas, ¿no? Que estás desarmando todo tu arreglo en pos de buscar la solución. Entonces ahí tú tienes que entender muy bien el tipo de asignación de memoria que estás manejando. Debido a esta clase de cosas que nosotros estamos, de asignaciones, ¿no? De tipos de variables y cómo se maneja realmente la asignación física de memoria del computador, es que podemos trabajar con, a su vez, distintos tipos de parámetros, ¿ya? Entonces, para nosotros, hasta ahora, hemos concebido que un parámetro básicamente sirve para representar la entrada de datos a un proceso, ¿cierto? Y esa entrada de datos es una entrada adicional a lo que probablemente el ejecutor de este proceso conoce, ¿no? Entonces, si nosotros requerimos más información, ¿dónde la vamos a recibir? En orden, en forma y en tipo, y en número, lo vamos a definir en los parámetros, ¿ya? En este caso, fíjense, cuando yo tengo este procedimiento que recibe un parámetro de tipo primitivo, a este parámetro se le puede llamar como un parámetro de entrada. ¿Cuál es la misión? Recibir un dato, una copia del dato, fíjense, pero este ya es un valor de dato, ¿ya? Y este tiene la misión de solamente ingresar alguna información adicional al proceso, ¿no? Y eso se les conoce como parámetros de entrada. Fíjense, sin que ustedes se den cuenta, cuando ustedes reciben un parámetro que es un arreglo, probablemente cuando nosotros concebimos el procedimiento decimos, no, ya, ¿qué vamos a hacer? Un proceso que se llame doble, que se compromete a generarme como resultado un entero, que requiere como datos de entrada que son adicionales para poder hacer bien su trabajo, una colección de datos enteros. Así, ¿no ve? Pienso. Y ese va a ser un arreglo. Entonces, en este caso, fíjense, por la forma en cómo ha funcionado al terminar el proceso, fíjense, esta celda 2 ha cambiado. Al principio estaba con 56, pero después de haber hecho este proceso, esa celda ahora tiene 57. Y eso lo hemos cambiado en el proceso, ¿de acuerdo? En el método dentro de este espacio local de ejecución.
Eso quiere decir que, fíjense, este espacio local de ejecución no solamente me ha generado un resultado como respuesta, ¿no es cierto?, del proceso, que sino también me ha generado un efecto lateral sobre mi arreglo, que era mi arreglo de entrada, ¿ya? Hemos hecho cambios en este arreglo. Y cuando ha terminado de ejecutarse este proceso, resulta que este arreglo también observa, mantiene, guarda algún tipo de efecto o resultado o algo que hayamos hecho en el arreglo. En este sentido, entonces, N se conoce como un parámetro de entrada-salida, porque me da información de entrada, pero también lo que yo puedo hacer es uso de este arreglo para sacar alguna información, ¿de acuerdo? Para que después de ejecutar el proceso, yo pueda observar esta colección y pueda observar algunos resultados o efectos que este método haya hecho sobre el arreglo. A este tipo de parámetros se le conoce como parámetros de entrada-salida. Además de ingresar datos, su misión es también guardar, ¿de acuerdo?, algunas cosas que hacemos y se lo puede utilizar como un parámetro de salida. ¿Se entiende eso? Van a tener harto cuidado, ya cuando nosotros trabajamos con este tipo de parámetros, no es verdad que N es una copia del arreglo C, no. N es una copia del contenido de la variable C, que es solamente una referencia direccional. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en N, si le cambian, llenamos sus datos, todos se van a reflejar en C. Ya por esa razón a ese se le conoce como un parámetro de entrada-salida. La mayoría de las veces siempre lo utilizamos solamente como entrada, pero para algunos casos es interesante saber esta información para poder ingresar, digamos, la contenedora donde yo quiero almacenar los resultados de algún proceso de un método. ¿Ya? Es muy interesante. Entonces, una forma de utilizar, por ejemplo, esta forma de asignación de memoria es esta, ¿no? Hemos definido acá un proceso que me permite llenar de manera aleatoria los elementos de un arreglo que le vamos a denominar N. Y entonces este procedimiento básicamente define, ¿no es cierto?, el contenido del arreglo N. Si nosotros usamos este método, digamos, y mandamos como parámetro C, entonces básicamente, ¿qué está haciendo mi contenedora C? Ahorita, ¿cuál es el único dato que ha definido de manera explícita? Sería 2, pero después de haber hecho la ejecución del anterior proceso, ¿qué me quedaba? 57 aquí. Si yo le mando este arreglo C, fíjense que estas dos nunca las tocamos, nunca las definimos, y yo quiero llenar de manera aleatoria el arreglo, entonces básicamente yo le voy a mandar como dato de entrada C, pero también este C tiene la misión de almacenar los resultados de asignar valores a C. Y entonces está fungiendo como un parámetro de entrada, en este caso como un parámetro de salida, porque acá no utilizamos o no accedemos a la información que tiene en el subí, ¿no es cierto?, el arreglo, sino más bien definimos los datos de N. Entonces acá C está fungiendo el rol de solamente ser un parámetro de salida. ¿Ya? Yo ingreso este C, vacío, entre comillas, no definido, y al terminar el proceso todas sus celdas van a estar definidas. A eso se llama un parámetro de salida. ¿Ya? En terminología Javera, fíjense, todos los parámetros, el paso de parámetros siempre es por valor. ¿Cuál es la gracia? Repito, es qué tipo de valor estás copiando. Si es un valor de dato o es un valor referencial. Ya si es un valor referencial, se puede jugar, fíjense, con esa clase de valores para hacer parámetros de entrada, parámetros de salida. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué tenemos que entender? Fíjense, el valor de mi variable A es 40. Entonces, directamente el registro que se le ha asignado a, en ese registro ya vive un dato que es de tipo entero.
el valor de la celda C sub 0, fíjense ya es un dato, es 0, ¿cierto? Este es un dato, la celda C sub 0, ¿ya? El valor de C, fíjense acá, es una referencia. El valor que contiene no es un valor de datos, sino es un valor referencial. ¿De acuerdo? Hace referencia a una posición de memoria. Cuidado, cuidado. Por eso es que cuando tú le dices C, digamos, imprimir C, así, te va a mandar un número raro, ¿correcto? No te va a mandar la colección que tú estás esperando, pero eso es porque internamente así se asigna la memoria. Conceptualmente para nosotros C hace referencia a una colección de memoria, ¿ya? Pero cómo está administrado internamente es así. El valor de CS, fíjense, es 600, pero este 600 de CS, ¿dónde está? Es 600. Pero este 600 no es un valor de datos, sino es un valor referencial. El valor de CS0, que es CS0, fíjense, es un valor de referencia. Es un pseudo valor por defecto que es null. ¿Ya? El null entonces no es de tipo cadena, no es de tipo triángulo, no es de tipo carácter, no es de tipo integer, no. El null es un pseudo valor que me identifica que todavía no se ha asignado memoria efectiva para el dato que se supone debería representar esta celda. Por lo tanto, esta celda ha sido asignado para una abstracción o para una variable o para una contenedora que está comprometiéndose a almacenar un tipo de dato complejo. A ver, esto es bien importante, ¿ya? Para entender lo que son parámetros por referencia, parámetros por valor. Hasta ahorita todos los parámetros que hemos visto han sido por valor. Agarran una copia del valor que contiene la supuesta variable, ¿no ve que estás mandando como parámetro actual? Y una copia de ese valor se manda, ¿ya? Así funciona Java. A ver, para entender los parámetros por referencia, tenemos que entender esto. La dirección a la que hace referencia A es 103, ¿cierto? La dirección a la que hace referencia C sub 0, ¿está? Es 200. La dirección de C, ¿qué es? Es 300. Ya no nos estamos fijando en los contenidos, fíjense, nos estamos fijando a qué dirección de memoria está haciendo referencia cada variable, ¿ya? C, por ejemplo, es un aliasing a esta posición de memoria, ¿ya? O lo mismo es decir, ¿no? ¿En qué dirección de memoria vive C? ¿O en qué dirección de memoria se le ha asignado a C, la 302? ¿Ya? Esa vendría a ser entonces una dirección o una referencia direccional. Y así, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un parámetro por referencia, les cuento, no manda el valor de la contenedora o del parámetro actual, sino más bien manda la dirección donde vive esa variable o a la que hace referencia esa variable. Cuando se trabaja así, a eso se denomina parámetro por referencia. En terminología Javera no existe parámetros por referencia. Existen parámetros por valor. ¿Qué se manda como parámetro? Los valores. Ahora, que los valores sean datos o que los valores sean referencia, esa es otra historia, ¿ya? Cuando se trabaja con parámetros por referencia, no se manda el contenido de la celda, sino se manda la dirección que se le ha asignado a esta celda. En este caso, si yo quisiera mandar, por ejemplo, A por referencia, me van a mandar la dirección 103. ¿Ya? Eso no tiene Java, ¿ya? Pero hay otros lenguajes de programación como por ejemplo C, que manejan así el asunto. Por ejemplo, yo tengo esta función y mi parámetro, fíjense, son X e Y, que son, uno es un entero y el otro es un carácter. Y tienen un asterisco, sería en realidad int asterisco X, char asterisco Y, ¿ya? Entonces, fíjense aquí el asterisco. Ya no solamente tiene una semántica de ser un operador aritmético, sino en C, este asterisco hace referencia a un puntero o a una dirección de memoria, ya específicamente. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos estas variables, int A, char B en C, ¿no? Y similar a lo que es en Java, le va a asignar espacios de memoria en A40, en BA, ¿no?
similar. Vamos a suponer que estas posiciones de memoria se les ha designado para A y B. Y nosotros podemos utilizar esta función. Y fíjense, yo le voy a mandar como parámetros A y B. Pero también es usual ver en C que utiliza el ampersand. ¿Ya? El ampersand, fíjense, no es el operador lógico y en este uso. El ampersand, ¿qué me dice? Que yo voy a invocar a la función esta, pero en vez de mandarle el valor que contiene A, le voy a mandar la dirección a la que hace referencia. Entonces, aquí, ¿qué le vamos a mandar? Le vamos a mandar 103. Vamos a mandar la referencia a la que hace o a la que es aliasing A. Y aquí le vamos a mandar la referencia a la que hace sobrenombre o en la que está B, ¿no? O la dirección de memoria que se le ha asignado a B, que en este caso sería 300. Entonces, en este lado de la definición de la función, cuando nosotros tenemos un asterisco aquí, ¿qué significa? Que nosotros vamos a recibir en X un puntero a un valor de tipo entero. Y vamos a recibir un puntero a una dirección que va a contener un carácter, ¿ya? Que es muy diferente a tener el int X solito, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes int X solito, digamos, en C, ese es un parámetro por valor que va a recibir en X, va a recibir el contenido de la variable en su parámetro. Acá, fíjense, yo estoy explicitando que no quiero mandarte el valor de A, sino quiero mandarte la dirección donde vive A. ¿Y dónde vive A? En la 103. ¿Ya? Entonces, a esto se le conoce como parámetro por referencia. No envían el valor, sino más bien van a enviar la dirección que se le ha asignado para esa variable A o B. ¿Ya? A esta clase de parámetros se les llama parámetros por referencia y suelen ser parámetros de entrada-salida. ¿Ya? Puede ser solamente de entrada, pero si tú quisieras hacer algún cambio en X, en Y, en este proceso, va a reflejarse aún después de que esta función muera. ¿Ya? Entonces, aquí adentro, si yo le quiero cambiar, por ejemplo, X más, al terminar este proceso, A va a tener 41. Así funciona, ¿sí? Entonces, a este famoso asterisco en C++ se le conoce como puntero. ¿Ya? Y probablemente cuando tú lees un código en C, vas a tener harta confusión al encontrar esta clase de simbología utilizada en otros lugares que no sean expresiones. ¿Ya? Entonces, tienen otras semánticas asociadas que tiene que ver con el manejo de referencias, ¿ya? Parámetros por referencia. Y básicamente, como les decía, estos parámetros son de entrada-salida. Eso hay que entender. Entonces, es muy probable que a veces cuando tú resuelves un problema, las cosas no funcionen como en tu cabeza tú las habías concebido. ¿Ya? Entonces, probablemente el mandar un dato como parámetro a una función, eso no te va a generar una copia del dato en el ámbito de la función. Esto va a depender, ¿no es cierto?, de qué tipo de parámetro estás manejando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la finalidad de hacer referencias, de usar las direcciones de memoria? En terminología C++ es bien importante, les cuento. Para lectura de datos, por ejemplo, existe la función scanf. Entonces, para usar scanf, tú le dices, yo quiero leer, por ejemplo, el dato A. No quiero leer un dato para A. Entonces, la forma para leer el dato se llama scanf. Pero yo no le puedo mandar una copia, ¿no ve?, del valor. Lo que yo le tengo que mandar es la dirección donde vive A. Y en ese proceso scanf va a leer de este teclado un valor y lo va a poner como contenido de la celda 103. Y entonces acá se requiere mandar la dirección cuando tú quieres hacer algún cambio, digamos, que todos los cambios que se hacen en la función persistan después de la vida de la función. Es interesante utilizar parámetros por referencia.
Ya tiene sus funcionalidades. Es cuando tú quieres pasar un parámetro para que ya sea, para que todo lo que tú haces en la función, después de haber muerto la función, mantenga, ¿no?, los cambios. O cuando tú quieres mandar información, pero también guardar los cambios que tú haces en la variable dentro de la función. Tiene sus utilidades. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer la funcionalidad para un swap, por ejemplo, el swap, ¿qué cosa es? El swap es un proceso que me permite intercambiar dos valores. Entonces, lo vamos a escribir aquí. Y eso se utiliza bastante en métodos de ordenamiento, ¿no ven? A ver, escribiríamos así, swap. Yo quiero, dice, intercambiar dos valores, ¿no es cierto? Int A, int B, cosas así. Y para intercambiar estos dos valores se utiliza una variable auxiliar, ¿no es cierto? Entonces yo le digo A, vamos a poner en auxiliar. Y luego A lo vamos a definir con B. Y luego B lo vamos a definir con aux, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos intercambiado, ¿no es cierto?, el valor de estas dos variables. ¿Se entiende esto? En terminología Javera, si digamos yo tengo este X, Y, ¿ya? Y en un otro ámbito, ¿no es cierto? Tengo en un otro ámbito esto, y X es igual a 3, e Y es igual a 7, y yo le mando, por ejemplo, quiero hacer un swap. Ya le digo aquí, queremos hacer un swap, ¿de acuerdo? De estas variables, X. Y mi esperanza, fíjense, la esperanza, lo que espero que después de esto X tenga, por ejemplo, X tenga 7, ¿no ven? E Y tenga 3. Esa es mi esperanza que tengo, ¿correcto? Pero cuando tú haces ejecutar este proceso, al terminar el proceso en JDK, fíjense, eso no sucede. En X va a seguir estando 3 y en Y va a seguir estando 7. Ya no hace el swapeo, ¿se entiende? ¿Por qué no la Sí, ¿no ve? veo? Porque aquí A y B son locales y cualquier cambio que hagas en A y B va a morir, porque aquí yo le estoy mandando una copia del valor, le estoy mandando una copia de 3, no el 3 de X, le estoy mandando una copia de 3. Le estoy mandando una copia de 7. A ver, no son el mismo 7. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero a ver, eso no se puede hacer en Java. Al terminar el proceso swap, X e Y siguen teniendo 3 y 7 respectivamente. No funciona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su parámetro aquí es por valor. ¿Qué le estoy mandando? Una copia de 3 le estoy mandando en A y una copia de 7 está recibiendo en B. Entonces, el 3 y el 7 que están en A y B, debido a que son variables primitivas, entonces se van a hacer sobre A y sobre B, pero fíjense, termina, entonces muere A y B. ¿Dónde se va a hacer la copia, digamos? Se va a hacer en A y en B. Entonces acá fíjense, supongamos que este es A. Nos vamos a abrir otro espacio. Supongamos que esta posición es A. ¿Bien? Este es A, ¿no es cierto? Este es A. No, este es X. ¿Sí? Y en X, ¿qué le hemos puesto? En X le hemos puesto 3. Supongamos que este es Y. ¿Ya? Este es, por ejemplo, Y en cualquier lugar. ¿Ya? Este es nuestro Y. Y en Y, ¿qué le hemos puesto? En Y le hemos almacenado 7. ¿No es cierto? En este ámbito. ¿Correcto? Ok, cuando hacemos la ejecución del proceso que es el swap, fíjense, lo primero que va a hacer es asignarle, ¿no ve? Espacio local de ejecución. Y lo primero que hace, fíjense, es asignarle espacio para su variable A, que es su parámetro formal. Entonces aquí le digo A se va a establecer con una copia de X. Entonces me va a mandar una copia del valor de X. Entonces este es 3. Ya va a copiar el valor que tiene X, lo va a poner en A.
Y por otro lado dice, necesita espacio para mi otra parámetro que es B. Y en B dice, nosotros vamos a copiar el valor que me están enviando como parámetro de entrada que sí. Entonces vamos a agarrar el valor de I y vamos a copiarlo. ¿Ya? Pero fíjense, B y A, o B e I, ¿qué tienen de común? Lo único que tienen de común es que tienen igual contenido, pero no son el mismo. ¿Correcto? Sí, es una copia. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos este swap, acá se va a construir un otro, o se necesita, ¿no es cierto?, un espacio adicional para mi AUX. Por ejemplo, supongamos que el 201 va a ser el espacio para AUX. ¿Ya? AUX, entonces, por la definición, ¿no es cierto?, de mi método y de mi llamada al proceso, AUX supongamos que se le va a asignar esa posición de memoria. Y AUX dice que va a tener una copia del valor de A. Y el valor de A, fíjense, es ¿cuánto? Es 3. Entonces, AUX en este instante de tiempo, ¿qué es lo que va a tener? AUX va a tener 3. AUX va a tener 3 acá, ¿cierto? Le vamos a asignar 3. ¿Ya? Pero fíjense, hasta aquí nada novedoso, ¿no? Vamos a ejecutar nuestro proceso según la instrucción, dice. Ahora A va a cambiar de valor. A va a cambiar de valor con el valor de B. Entonces aquí fíjense A cuánto vale. A va a valer 7. ¿Correcto? Y B va a cambiar su valor con el valor de AUX. Entonces aquí B cuánto va a valer. B va a valer 3. ¿De acuerdo? Pero ¿ha sucedido algo en X en Y? No. Nada, X e Y ni se han mosqueado. Todo lo que hemos trabajado ha sido en el espacio local. Termina el procedimiento y muere, ¿no es cierto? Muere este espacio. ¿Ya? Y todas sus variables mueren. Muere ese, y este van a morir. O sea, se libera. Hemos terminado de hacer el swap. ¿Cómo ha quedado X? ¿Cómo ha quedado Y? Igual que antes. ¿Ya? Ahora, si quisiera, eso no se puede hacer en Java, ¿no ve? Porque no tiene valor por referencia. Pero si nosotros quisiéramos hacer este famoso swap en terminología C, hacemos esto. Le digo, vamos a recibir esto. Y resulta que aquí te voy a mandar la referencia, ¿cierto? Te voy a mandar eso. ¿Ya? Y resulta que acá sí va a funcionar lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Bajo la suposición de que la dirección de X es 103, la dirección de Y es 600. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Para poder ejecutar este proceso, lo primero que hace es establecer un espacio local, ¿ya? De ejecución. Y lo primero que hace es su parámetro formal. Dice entonces A. Debido a que esto es un int asterisco, entonces te dice que A no va a contener un valor de dato, sino que esta posición de memoria, a la cual la vamos a designar A, esa, supongamos la 151, va a contener una referencia a una dirección de memoria. ¿A qué dirección de memoria va a referir? A la que refiere el ampersand X. Entonces, cuando yo le digo ampersand X, no le voy a mandar una copia del valor de X, le voy a mandar la dirección en la que se encuentra X. Entonces, aquí, ¿qué voy a recibir yo? 103. Pero esta es una dirección. Este es el famoso A asterisco, asterisco A, int asterisco. Esta es una dirección. Lo siguiente que va a hacer es darle tanto espacio como sea necesario para su segundo parámetro. Supongamos que es acá, ¿de acuerdo? Para B. Pero como B, dice que B es un int asterisco, entonces esta información que va a recibir debería ser una dirección de memoria. Entonces, cuando yo le digo ampersand I, no quiero mandarle una copia del valor de I. ¿Qué le voy a mandar? La dirección a la que hace referencia I. ¿Y a qué dirección hace referencia? A la 600. ¿De acuerdo? Ok, y aquí esto cambia también, ¿no? Entonces aquí, fíjense, va a venir con asterisco. Eso es un asterisco y así funciona. ¿Ya? AUX entonces también va a ser un asterisco. Entonces lo primero que hacemos es definir espacio local para nuestro AUX.
¿ya? Pero nuestro AUX, fíjense, nuevamente no es un dato, valor dato, sino nuestro AUX, ¿a qué está haciendo referencia? Se supone que este AUX también debería estar referenciando a una posición de memoria, ¿ya? Entonces, cuando yo le digo AUX va a ser a 100, a, digamos, entonces, ¿qué es lo que va a hacer este? Fíjense, este AUX va a entrar a la posición de memoria que tiene la 103, ¿ya? Entonces dice, ¿a quién va a referenciar el AUX? Dice, el AUX va a referenciar al lugar donde está referenciando A. Entonces, este va a referenciar a la 103, ¿ya? Y luego me dice, B me dice, ponle el contenido al que está referenciando, o A, ponle el contenido al que está referenciando I. Entonces, fíjense, cuando yo estoy trabajando con esta referencia, básicamente le estoy diciendo que tengo acceso a este. ¿Ya? Entonces, cuando yo le digo AUX, voy a tener acceso al dato que tiene A. Entonces, básicamente aquí, en realidad esto no es por copia, ¿no ve? AUX va a tener 3, porque me va a decir, ok, AUX va a tener el dato de la dirección de A. ¿Ya? ¿Y qué dato vive en la dirección 103.3? Luego yo le digo A, ahora va a cambiar con el dato que vive en la dirección de B. ¿Y entonces, la dirección de B, ¿quién va a ser? La dirección de B va a ser básicamente 7. ¿Ya? La otra forma también de explicar esto, un poco más fácil, es lo siguiente. Fíjense, resulta que tanto A como B son alias a esta dirección de memoria. Entonces, A va a estar apuntando también a esta posición de memoria. Fíjense, cuando nosotros hacemos ese paso de parámetros por referencia, yo le digo que A está apuntando a la 103 y B también está apuntando a la 600. Así se entiende mejor. ¿Ya? A la 600. ¿Correcto? Entonces B también estaría haciendo referencia a esa posición de memoria. Ya son punteros a esas posiciones de memoria. Entonces, ahora sí, cuando nosotros hacemos el intercambio, realmente el 7 se va a venir aquí, ¿ya? Porque cuando yo intercambio A con B, estoy intercambiando X con Y, ¿ya? Y el 3 se va a venir acá. Termina mi proceso. ¿Quiénes van a morir? Estos mueren. Chao, estos. ¿Y qué va a persistir? X e Y. ¿De acuerdo? Esos son parámetros por referencia. Java no soporta esos parámetros por referencia. Java tiene puro parámetros por valor. ¿Ya? Pero sí puede mandar, o sea, sabemos que en Java existen valores referenciales. Ya no todo lo que tú miras es un valor de dato. ¿De acuerdo? Y aquí está explicado esta parte, ¿no? Esto es bien importante entender. Fíjense, cuando nosotros tenemos un dato o cuando tenemos una referencia como contenido directo de una variable. Y cuando tenemos una referencia como contenido directo de una variable, usualmente la posición o las posiciones de memoria para el dato se asignan dinámicamente. ¿Ya? Eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos introducido? Hemos introducido concepto de asignación de memoria física, ¿no? Del computador. Y con el entendimiento de este manejo del recurso de memoria, pues también nos hemos dado cuenta que los parámetros pueden no necesariamente ser de entrada, o sea, usualmente son de entrada, ¿no ven? Me permiten ingresar datos adicionales para hacer el proceso. Pero también estos parámetros pueden ser para botar resultados, para guardar resultados que nosotros hacemos en el proceso, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de un parámetro de salida. Puede ser combinado, puede ser solo de salida, no puede ser solo de entrada, y eso hay que sacarle provecho a la hora de programar. Como les digo,
cuando van a aprender un lenguaje de programación, todos estos conceptos tienen que ir a aprender, ¿no? ¿Qué tipo de paso de parámetros soportan? Por valor, por referencia, cuando se habla que es por valor, cuando se habla que es por referencia, cómo se distingue uno de otro. Si no provee, entonces, ¿qué hacemos para simular su provisión? Entonces, podríamos utilizar a nivel de objetos, por ejemplo, en Java para poder reflejar todo lo que se hace dentro del proceso, aún después de que el tiempo de vida de este proceso haya terminado. Cosas así. Entonces, también hay que entender que cuando tú tienes una cadena, un string C igual a hola, eso se asigna espacio en la memoria. Y si yo le digo más S, eso significa que va a redefinir o reasignar espacio de memoria. Y entonces manejar cadenas, por ejemplo, con la concatenación es costoso. Pero para los ejercicios que nosotros hacemos, como son chicos, tienen entradas pequeñas, entonces no vamos a sentir, digamos, el costo de hacer esas concatenaciones. Pero cuando tú ya tengas que trabajar con volúmenes grandes de datos, por ejemplo, 10,000 millones de cadenas, y cada vez las concatenas, ahí sí tu solución va a empezar a ponerse lenta, porque fíjense internamente, si yo concateno 2 cadenas, está generando una tercera cadena y para eso tiene que asignar nuevo espacio, tiene que copiar los caracteres de un lugar a otro para tener espacio contiguo o toda la cadena resultante en un espacio contiguo de memoria física. ¿Ya? Esa clase de cositas hay que saber en el futuro para poder mejorar, ¿ya?, tus alternativas de solución, o para darte cuenta que hay algunas cosas que no tienes que hacer cuando se trabaja con volúmenes grandes de datos. O, por ejemplo, que cuando yo mando un arreglo como parámetro a una función, cualquier cosa que yo haga sobre ese arreglo, cualquier cambio que yo pueda hacer va a persistir aún después de que el proceso termine. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Todo lo que es un objeto, lo que son variables compuestas, determinados, salvo el string, ¿no? El string tiene un trato bien peculiar, pero también en algunas ocasiones el string es peculiar en Java, ¿no? Es una pseudo objeto. Entonces, esta clase de tipos de datos suelen reflejar todo lo que tú haces dentro de un proceso, aún después de que el proceso muera, ¿ya? Entonces se constituyen en parámetros de salida también. Y tiene ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Hay que manejar bien este concepto para aprovechar, en realidad, y apoyar las soluciones que tú vas a probablemente necesitar hacer para resolver un problema. Y también tienes que darte cuenta por qué probablemente un razonamiento que para ti parece tan correcto mentalmente, cuando lo pasas a la computadora no funciona como se esperaba, y es porque probablemente estás no considerando estos aspectos como, por ejemplo, las asignaciones de memoria. ¿Ya? Cosas que hay que saber como un buen programador. Bien, con esto estaríamos terminando esta unidad y luego vamos a empezar a charlar ya más adelante y vamos a empezar ya a hablar con más propiedad. Nosotros por defecto, hasta el momento, siempre hemos pensado que los parámetros de un proceso siempre tienen la función de ingresar datos, ¿no es cierto?, de recibir datos de entrada, de recibir datos adicionales para hacer algo. Pero a partir de ahora, pues, también nosotros tenemos que pensar que esos parámetros me pueden servir como un contenedor para sacar datos del proceso, ¿ya? O para generar efectos laterales a un proceso. Es muy interesante. Y ahí vamos a empezar a hablar ya de parámetros de entrada-salida, de parámetros de entrada o solo parámetros de salida. Nos vemos la próxima semana, jóvenes, el día miércoles. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.